La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 7. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno esta noche. Soy el pastor Pedro Montoya. Entramos a la lección número 7 del estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, con el propósito de estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el tema y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 2, desde el versículo 42 hasta el versículo 47. Dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El propósito de esta enseñanza es estudiar y entender cuál es el significado de iglesia, porque no podemos nosotros decir que formamos parte o somos parte de la iglesia sin antes haber entendido qué es la iglesia. El propósito es estudiar qué significa la iglesia dentro del Evangelio del Reino de los Cielos, dentro de la obra de Dios, dentro de la obra del Espíritu Santo, de lo que está haciendo en este último tiempo. El Señor nos ha ingresado, nos ha hecho ser parte de la iglesia, pero es, repito, importante, necesario que cada uno de nosotros entendamos qué es la iglesia. Para poderlo entender, no debemos ir a la explicación etimológica. La explicación etimológica nos dice que iglesia viene del griego eklesia o eclesia, significa los llamados a salir. ¿Los llamados a salir de dónde? ¿De dónde y para dónde? Los llamados a salir de este perverso mundo, que fue precisamente lo que el apóstol proclamó en el día de Pentecostés. Versículo 42 dice, en el versículo 41 dice, salid de en medio de ellos, salid de esta perversa generación. Entonces la iglesia, lo que significa eclesia, es llamados a salir de este mundo, de este ambiente de perversidad y ser parte de el reino de Dios sobre la tierra. Es conocido como la iglesia. Pero repito, para poder realmente caminar dentro de la revelación del Evangelio del Reino de los Cielos, no nos sirve de mucho conocer el significado etimológico de la palabra, porque en realidad, para poder definir la palabra iglesia, es necesario que nosotros aprendamos a caminar en la revelación del Evangelio del Reino de los Cielos. Nadie realmente, si no camina en la revelación, va a poder entender ni poderse integrar dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es una virtud espiritual, y ponga mucha atención a esta definición que estamos presentando de acuerdo a la palabra del Señor. La iglesia es una virtud espiritual.
no es una institución, es una virtud espiritual y, oiga, además, la iglesia tiene vida en sí misma. ¿Por qué lo estamos diciendo? Bueno, porque la palabra del Señor lo declara contundentemente. Le voy a dar dos textos. El primero en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Vea lo que dice en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Quién se encarga de notificar? La iglesia. Entiéndase, no las congregaciones. La iglesia es una virtud espiritual, tiene vida en sí misma. No lo hemos visto de esta manera hasta este momento, porque en realidad cuando hemos estado hablando de iglesia, por lo general lo que hemos identificado son congregaciones, son instituciones que se levantan en distintos lugares. Pero la palabra del Señor nos enseña que la iglesia va más allá que una institución, va más allá que una congregación, va más allá. Es una virtud espiritual y en el desarrollo de esta enseñanza vamos a entender por qué estamos diciendo que es una virtud espiritual. Tiene vida en sí misma. Observe lo que el apóstol por el Espíritu está estableciendo, que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser notificada a los principados y a las potestades en los cielos. ¿Cuáles principados y cuáles potestades? Los que están descritos en el capítulo 6, precisamente de esta misma epístola, en el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra señores de las tinieblas, contra gobernadores de este siglo. Por lo tanto, entonces, la virtud que la iglesia desarrolla por parte o de parte de Dios por el Espíritu Santo es la de establecer la soberanía de Dios en medio de los ambientes de perversidad, en medio de los ambientes de maldad que han sido establecidos por Satanás y el reino de las tinieblas en los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice claramente, están operando en los aires. Así es de que para poder entender acerca de lo que es iglesia necesitamos caminar en revelación. Nadie que no camine en revelación puede entender lo que es una iglesia, porque por lo general a lo que va a llegar o a lo que va a tender es identificar una institución, identificar una congregación. La iglesia es mucho más que esto. La iglesia es una virtud espiritual. Le quiero dar otro texto y este se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, un texto bien conocido, pero hasta este momento no lo hemos entendido con esta misma contundencia que la palabra por el Espíritu Santo nos lo está presentando. Vea lo que dice el capítulo 16. Vamos a leer versículo 18 y versículo 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vea de nuevo, aparece la declaración iglesia. Es el Señor quien lo está diciendo y por lo tanto es una declaración de Dios mismo. Edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Es la virtud espiritual que Él ha establecido, donde Él integra a los que han salido de esta perversa generación. Llamados a salir, sed salvo de esta perversa generación, el versículo 41 del capítulo 2, son llamados a salir y son ubicados dentro de la iglesia, pero la iglesia es una virtud espiritual, tiene vida en sí misma, allí es donde el Señor lo integra. Sigo leyendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Vea lo que dice el versículo 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos,
y conocemos el resto del texto. Todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que atareis en la tierra será desatado en los cielos. Hasta este momento hemos entendido este texto como una atribución personal. No, esto no es una atribución personal. Esto aplica a todos los que están dentro de la iglesia. La iglesia es una virtud espiritual, tiene vida en sí misma. ¿Por qué? Porque está conteniendo a todos aquellos que han recibido la vida de Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede ser menos de aquellos que la están integrando. Y con esto, lo que quiero que establezcamos es que la iglesia, como una virtud espiritual que tiene vida en sí misma, se manifiesta, ella misma se manifiesta de parte de Dios. En esta enseñanza vamos a ver que en las Sagradas Escrituras se nos presentan 3 manifestaciones de la iglesia. 3 manifestaciones, las voy a llamar en este preciso momento y las vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son estas 3 manifestaciones? La primera manifestación es la manifestación angélica o angelical. Manifestación angélica o angelical. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se manifiesta todo el ambiente angélico o toda la población angélica. Cuando usted va a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice claramente de que los ángeles son espíritus servidores puestos a la disposición de aquellos que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, entonces, cuando la iglesia se manifiesta, no se está manifestando solamente los creyentes, no se están manifestando solamente los que han creído o los que han sido salvos o lavados por la sangre de Cristo Jesús. No, cuando la iglesia se manifiesta toda la población angélica. Solamente que muchos lo desconocen. Hay una manifestación poderosa angélica a través de la manifestación de la iglesia. Esta primera manifestación se conoce y la hemos definido como manifestación angélica o angelical. La segunda manifestación de la iglesia es la manifestación espiritual. ¿No es lo mismo angélica que espiritual? No es lo mismo. Lo que sucede es que cuando estamos diciendo que es una manifestación espiritual, nos estamos refiriendo a toda la atribución de Dios mismo a través de la iglesia. Usted examina, por ejemplo, el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y él, desde el versículo 20 aproximadamente, empieza a definir cuál es la atribución que la iglesia tiene de parte de Dios. Él dice en el versículo 22 de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, puso a Jesús por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, y todas las cosas están debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? Debajo de los pies de Cristo. Sí, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia, por lo tanto, todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia. Esta es la manifestación espiritual. La última manifestación que vamos a estudiar es precisamente la que acabamos de leer en el versículo 42 hasta el versículo 47, donde se describe la vida de los primeros creyentes en Jerusalén. ¿Cómo la vamos a definir? La definimos como la manifestación humana. Vamos a entrar directamente en el detalle de la enseñanza y vamos a ir a estudiar esta primera manifestación. Quiero llevarlo al libro de Daniel, porque todo esto, la iglesia, lo que se mira en Hechos de los Apóstoles fue
profetizado desde el tiempo de Daniel. Véalo en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 45. Yo voy a leer el 34 y luego me traslado hasta el 45 porque quiero destacarle precisamente lo que de la iglesia se dijo desde el tiempo de Daniel. Vea lo que dice versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue lanzada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Una piedra que es lanzada, recuerda, si ha leído, si no, le exhorto para que lea nuevamente este capítulo. Nabucodonosor tuvo un sueño, vio una imagen, una estatua con la cabeza de oro, con los pechos de bronce, con el abdomen o el torso de otro material y finalmente los pies de hierro, pero los pies estaban mezclados con barro. Entonces, en el sueño que Nabucodonosor tiene, él ve que lanzan una piedra, pero no fue lanzada por alguien. Lanzan una piedra e impacta la parte de los pies. Y allí, cuando la piedra impacta la parte de los pies, toda la imagen se desmenuzó, toda, completamente. Me traslado ahora hasta el versículo 44. Vea lo que dice. Y en los días de estos reyes, que representan precisamente a los 4 grandes imperios que hubo en la antigüedad, que son el imperio babilónico, el imperio griego, los medo-persas y finalmente el de Roma. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo, oiga bien, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y este reino, permanecerá para siempre. La piedra que es lanzada representa un reino, pero no es un reino humano, es el reino de Dios. Así de que la iglesia, y aquí viene la primera manifestación de la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Por eso le decía, es la manifestación angélica, porque cuando la iglesia se manifiesta con ella, juntamente con ella, toda la población angélica, toda, sin excepción, toda la población angélica. Ahora, vea cómo termina este relato que Daniel nos presenta en el versículo 45. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Fue profetizado por Daniel, pero Daniel, cuando está interpretando el sueño de Nabucodonosor, este primer sueño de Nabucodonosor, define esta piedra que la leímos allí en Mateo capítulo 16, sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuál es la primera manifestación de la iglesia? La iglesia tiene una primera manifestación angelical. ¿Y en qué consiste? La iglesia es la manifestación o el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y quiero ser enfático en cuanto a esto. Fíjese que yo no estoy diciendo es la extensión, porque no es extensión. Por eso estoy siendo muy cuidadoso para definir esta primera manifestación de la iglesia. No es la extensión del reino de los cielos. Es el reino de Dios, el reino de los cielos,
establecido en la tierra. Todas las virtudes del reino de Dios, todas las virtudes, sin excepción, todas las virtudes son establecidas sobre de la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia es el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros aprendamos a vivir sobre de la tierra bajo los principios del reino de Dios. No es lo que se está dando, yo lo sé. No es lo que se está dando, pero a eso el Señor nos está llevando y por eso estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque hasta este momento hemos tenido una visión bien corta, bien reducida, bien localizada de lo que es iglesia. Hasta cierto punto, una concepción heredada y que se va multiplicando por imitación, pero no es la revelación que está contenida en las Sagradas Escrituras. Cuando la iglesia se manifiesta toda la población angélica y se establece el reino de Dios sobre la faz de la tierra. En Mateo capítulo 12, Jesús, hablando acerca de esto mismo, dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso es la iglesia. La iglesia es el establecimiento, la manifestación de toda la población angélica sobre de la tierra. Entiende ahora, y creo que nos va a ser mucho más comprensible lo que hemos leído en otras ocasiones en la epístola a los Hebreos. Vaya un momentito, por favor, para que usted la revise juntamente conmigo, pero lo hemos visto como algo localizado o como algo aislado. El capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora podemos entender por qué el apóstol, por el Espíritu de Dios, está definiendo la fe en estos términos. ¿Por qué? Porque se estableció el reino de Dios sobre de la tierra. Todos los que estamos o hemos sido integrados a la iglesia, estamos caminando bajo las leyes del reino de los cielos. Hay muchos que no quieren caminar bajo las leyes del reino de los cielos y que insisten en caminar bajo las leyes de la tierra. Pero si hemos sido integrados a la iglesia, no nos aplican ya más las leyes de la tierra, nos aplican las leyes del reino de Dios. ¿No ha leído en la epístola a los Romanos que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, dice que él, hablando de Dios mismo, Jesús, hablando de él, dice: él llama las cosas que no son como las que son. Él llama las cosas que no son como las que son. Y dice además que él da vida a los muertos. Esto es la iglesia. Es el establecimiento del reino de los cielos sobre de la tierra. Y esto tenemos nosotros que entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos viviendo sobre de la tierra como el hijo pródigo cuando estaba viviendo en tierra extraña. El hijo pródigo, el hijo de un gran hombre de propiedades, de vivienda, de riquezas, y él se dio cuenta de algo. En la casa de mi padre, aún los jornaleros viven mejor de lo que yo estoy viviendo. ¿Ve? O sea, hay muchas personas que están viviendo el evangelio del reino de los cielos de esa manera, con una escasez y con unas limitaciones, desconociendo que la iglesia es el establecimiento del reino de los cielos y toda la población angélica se manifiesta juntamente con ella. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Toda la población angélica se manifiesta juntamente con ella.
Por eso cuando el hijo pródigo llega con el padre inmediatamente lo transforma y lo ubica en su posición, en la posición original. Esto es vivir en la revelación de Dios. Por eso decíamos, nadie puede realmente vivir en la manifestación de la iglesia como es definida en las Sagradas Escrituras si no es por la revelación. No es por imitación, es por revelación. No se trata de hacer lo que otros hacen, no se trata de decir lo que otros dicen, se trata de entender, de conocer la revelación que el Señor ha establecido. Vea lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14, en el versículo 17, un texto que es conocido por muchas personas. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos aplican las leyes del reino de los cielos. Somos llamados desde el momento mismo en que hemos sido integrados a la iglesia, una virtud espiritual. No estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de congregaciones, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de la iglesia. La iglesia es una virtud espiritual. Y en ella o a ella nos hace ubicar el Señor. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, el apóstol declara que ya no estamos bajo la potestad del reino de las tinieblas, sino que nos ha trasladado a el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Esto es la iglesia, el establecimiento del reino de Dios sobre de la tierra. Es necesario que nosotros aprendamos a caminar por la revelación o bajo la revelación que el Señor nos ha entregado. Vea lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, cuando el escritor Lucas está introduciendo su libro, da un dato que es bien necesario, que es sumamente importante que nosotros lo conozcamos. En el versículo 3 dice, a los cuales después de haber padecido, hablando de la manifestación de Jesús a sus discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, y observe, hablándoles de el reino de Dios. ¿De qué les estaba hablando? El reino de Dios, entiéndase, la iglesia, la manifestación angélica de la iglesia tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. No vivimos bajo las leyes humanas. Hay quienes insisten en seguir viviendo bajo las leyes humanas. Estamos viviendo bajo las leyes del reino de los cielos. Recuerden una ocasión cuando Jesús y sus discípulos en Capernaum, viene el cobrador de impuestos del templo y le dice a Pedro, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro, acosado por el recogedor de impuestos, va ante Jesús para comentarle, y Jesús se le adelanta y le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿De quién cobran los impuestos los reyes? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde, de los extraños. En otras palabras, lo que le está diciendo es, los hijos están exentos de impuestos. Y Jesús le dice, eso es exactamente lo que aplica a nosotros. Es exactamente, estamos viviendo bajo las leyes del reino de Dios. No tenemos, pero para no escandalizarlo, ve al mar y pesca, y el primer pez saca de su vientre y encontrarás el impuesto para ti y para mí. Vea que aún con el cumplimiento operó bajo las leyes del reino de los cielos. ¿Por qué no tenemos fe? Porque hay muchas personas
que les cuesta vivir por fe. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres, y estoy hablando de no gente del mundo, estoy hablando de gente de la iglesia, gente que se profesa y se confesa como hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué a muchas personas les cuesta vivir por la fe? No pueden integrar la fe en su vida diaria, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es la iglesia. La iglesia es el establecimiento del reino de Dios sobre de la tierra. Nos aplican las leyes del cielo, no las leyes humanas. Precisamente porque cuando la iglesia se manifiesta toda la población angélica. Oiga bien esto es bien importante. Se manifiesta toda la población angélica. Cuando Jacob venía de regreso a su tierra, después o al cabo de 20 años de haber estado con su tío, Labán, viene de regreso para su tierra. En el camino se encontró con un campamento de ángeles, Mahanaim. Y 20 años atrás, y usted lo sabe, 20 años atrás había tenido un sueño-visión donde veía una escalera en Betel, ángeles que subían, ángeles que bajaban. ¿Qué es eso? ¿Una revelación de Dios para Jacob? No, es la revelación de Dios para la iglesia. Así viven los que han sido integrados a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la manifestación angelical o angélica, donde toda la población angélica se manifiesta juntamente con ella. En virtud de que la iglesia es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Vamos a ver la segunda manifestación, y dije que esta segunda manifestación se llama una manifestación espiritual. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Quiero que leamos desde el versículo 53 y hasta el versículo 56. Repito, Juan capítulo 6, versículo 53, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto fue una declaración de Jesús en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, y por causa precisamente de esta declaración, muchos de sus discípulos se apartaron de él. ¿Por qué? Porque sintieron náuseas por lo que él estaba diciendo. Oiga bien lo que estamos diciendo. Sintieron náuseas por lo que él estaba diciendo. ¿Cómo nos da a comer su carne? ¿Cómo nos da a beber su sangre? Ellos no entendieron la revelación. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? ¿Qué significa? Significa hacernos parte de su cuerpo. Lo voy a repetir. ¿Qué significa comer la carne? ¿Y qué significa beber la sangre de Jesús? Los textos que hemos leído. ¿Qué significa? Significa hacernos parte de su cuerpo. Viene entonces la segunda manifestación de la iglesia, es la manifestación espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Repito, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a revisar una palabra que está en Primera de Corintios, en el capítulo 11,
Y esta palabra usted la conoce, o muchos la conocen en realidad, porque se usa casi siempre en exclusividad para referirse a la Santa Cena. Vea lo que dice el capítulo 11, 1 Corintios, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, y esta es la parte que quiero destacar, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Y a continuación, en el siguiente versículo dice, por eso es que muchos están enfermos y muchos debilitados. ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué están debilitados? La interpretación que se le ha dado, bueno, porque incurrieron en algún pecado, porque incurrieron en una acción que no le fue agradable al Señor, no están bien con el Señor, no están en orden con el Señor, están haciendo cosas que no debían. No, no es eso lo que el Espíritu está diciendo. No discernir el cuerpo de Cristo es no entender que el hombre que se confiesa como creyente, no entender que la mujer que se confiesa como creyente, oiga bien lo que voy a decir, está delante del Señor todo el tiempo. Está delante del Señor todo el tiempo. No discernir el cuerpo de Cristo es no entender que formamos el cuerpo de Cristo. Si formamos el cuerpo de Cristo, estamos delante de su presencia. Y este es el problema que en muchas personas los ha llevado precisamente a caer en debilidad espiritual y física y estar dormidos o adormecidos espiritualmente. Porque no han discernido, no han entendido que el hombre que se ha confesado como creyente, está todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Si nosotros pudiéramos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todo el tiempo estamos delante de su presencia, seríamos mucho más cuidadosos de las cosas que hacemos, seríamos mucho más cuidadosos de las cosas que decimos, seríamos mucho más conscientes de el valor de nuestras acciones. ¿Cómo es posible que podamos hacer cosas y decir cosas y asumir actitudes que sabemos que no le son de agrado al Señor? ¿Cómo podemos caer o incurrir en esa situación? Es bien sencillo, porque no hemos entendido que somos el cuerpo de Cristo y estamos delante de su presencia todo el tiempo. Vea lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios en Colosenses. Quiero que leamos este texto, Colosenses, en el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Yo voy a leer unos versículos nada más. Vea lo que dice: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Vea lo que dice, y aquí me detengo en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por él. Hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por él. Hacedlo todo en el nombre del Señor.
Pero ¿cuántas veces hemos defraudado? ¿Cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces hemos delinquido? ¿Lo hemos hecho en el nombre del Señor? No. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de que somos el cuerpo de Cristo y que estamos delante de su presencia todo el tiempo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso al principio de esta enseñanza yo decía, nadie, si no camina por revelación, nadie puede entender lo que es iglesia, ni nadie puede integrarse a la iglesia. Podrá integrarse a una congregación, podrá desarrollar una vida de congregación, pero no podrá necesariamente con ello vivir una vida de iglesia, porque la vida de iglesia se desarrolla a partir de la revelación. Entender que estamos todo el tiempo delante de su presencia, entender que somos el cuerpo de Cristo y que por lo tanto, todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo delante de Él. Qué vergüenza nosotros podríamos encontrar cuando de repente nuestros ojos fueran abiertos y lo viéramos a Él haciendo precisamente las cosas que defraudan, que engañan, que delinquen. Qué vergüenza sería. Pero eso es exactamente lo que sucede. La iglesia es la manifestación del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es bien importante que nosotros podamos tener conciencia que todo lo estamos haciendo delante de su presencia. No hay cosa que nosotros no hagamos de la cual el Señor no sepa lo que estamos haciendo. El salmista David en varias ocasiones en sus salmos podemos encontrar: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mi entrar y mi salir. Nada de lo que yo he hecho, lo he hecho en ausencia de ti. ¿A dónde huiré yo de tu presencia? Si fuere a los cielos, si fuere a las profundidades de la mar, allí estás tú. Esta conciencia es lo que desarrolla en nosotros verdaderamente la fe en su nombre. No tener esta conciencia nos hace desarrollar vidas sin mayor sentido, sin mayor propósito, sin mayor realización. Por eso ahora podrá entender por qué muchas veces necesitamos de acciones que nos empujen, que nos animen, que nos motiven a hacer las cosas. Por eso es que hay muchas personas que necesitan una motivación constante, continua. ¿Por qué? Porque no han entendido que estamos delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Muchas veces, y esta es una expresión que debe de desaparecer de los labios de un creyente, muchas veces cuando llega a la iglesia, confiesa: vengo a recargarme. Y esa confesión tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todo el tiempo delante de su presencia. Vamos a Hechos de los Apóstoles de nuevo, en el capítulo 2, en el versículo 42 en adelante, y vamos a estudiar ahora la tercera manifestación de la iglesia, es la manifestación humana. Dice el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos la manifestación humana de la iglesia. ¿Cómo vivían los primeros discípulos? ¿Cómo vivían? Y muchas veces podemos incurrir en el error de pues repitamos cómo ellos vivían. Porque si ellos tenían estos resultados y todo esto era
contundente, pues sencillo, repitamos nosotros también los mismos resultados. Y yo le tengo que decir, no nos va a funcionar. Porque la iglesia, en su manifestación humana, no consiste en imitación. Y esto es lo que ha llevado a muchas personas a un fracaso y a algún adormecimiento espiritual. Cuando se dan cuenta que en una congregación los métodos que están utilizando les ha funcionado, inmediatamente exportémoslo, hagámoslo también nosotros. Y eso, la iglesia no funciona así. Porque la iglesia es revelación, la iglesia se vive por revelación, no por imitación. Nadie que imite las cosas va a llegar a un punto. En realidad lo que le va a suceder es que va a estar girando en el mismo lugar, en el mismo lugar. ¿Por qué hay personas que continuamente están entrando a la internet para buscar videos, para buscar distintos espacios para ver, para aprender? Y eso es lo que muchas personas dicen: quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Necesitamos entender que la iglesia se vive por revelación, no por imitación. A nadie que trate de imitar las cosas le van a funcionar. A nadie le van a funcionar. En realidad, cuando una persona, una congregación, un ministro entra en procesos de imitación, lo que provoca es estancamiento espiritual. Sigo leyendo. Toda persona tenía temor. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo por revelación. Estaban viviendo por revelación. En el versículo 45, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había necesidad. Y esto era precisamente por que entre los discípulos surgió la visión de que Jesús iba a volver en bien poco tiempo. Ha leído la palabra, está contenida en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo: un poquito y no me veréis. Y luego otro poquito y me veréis. Ellos desarrollaron la concepción de que Jesús volvería a un par de años. Por eso es también, y esto está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero que refiriéndose a Juan el apóstol, si yo quiero que quede hasta mi venida, que a ti. Y surgió entonces y se movió la idea de que Juan no moriría sin que antes viniera el Señor. Por eso ellos tenían la idea de que Jesús iba a regresar en un par de años. Por eso fue que los creyentes que vivían en el extranjero, y eso lo mira en el capítulo 2 al principio, todos los que vivían en el extranjero sabían que Jesús regresaría a Jerusalén. Así estaba proclamado por el profeta Zacarías, que regresaba a Jerusalén. Así es que ellos regresaron a sus lugares de origen, vendieron sus propiedades, traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y todos compartían lo mismo. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Usted conoce el caso de Ananías y Zafira. La manifestación humana de la iglesia no se trata en reproducir modelos. Y esto lo quiero dejar bien claro. No se trata de reproducir modelos. Se trata de entender la revelación y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
quiero enfatizar esto, bien importante, no se trata de reproducir modelos. Se trata de entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una razón de ser para la vida de cada uno de nosotros. Hay una razón de ser para cada uno de nosotros. Cuando Dios te está llamando al ministerio, y hay muchas personas que Dios los está llamando al ministerio en este último tiempo, no quiere decir necesariamente que van a estar detrás de un púlpito. No te está llamando necesariamente para estar detrás de un púlpito. Te está llamando para que establezcas algo bien particular en tu tierra, en la tierra que el Señor te ha entregado. Le voy a presentar este ejemplo, el caso de Esther, la reina Esther. Todos conocemos el caso de la reina Esther. Cuando se descubre lo que el complot de Agag sobre el pueblo judío, Mardoqueo le dice a Esther: para este tiempo Dios te llevó al palacio. Para esto te llevó al palacio. Cuando Esther descubre ante el rey lo que Amán había planificado con 12 meses de anticipación, cuando lo descubre, inmediatamente, usted conoce el relato, inmediatamente Amán, Agageo, fue colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. ¿Cuál era el propósito de Esther? ¿Ser reina? Para esto fue llevada al palacio, para denunciar la maldad de Amán, sacarlo a la luz y para establecer un juicio sobre de él y sobre de su casa. ¿Por qué? Porque sus 10 hijos fueron ahorcados de igual manera. Dios está llamando a hombres y a mujeres para el ministerio, pero no es necesariamente para que esté detrás de un púlpito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para el que Él te ha llamado? En el caso del apóstol Pablo, ¿para qué Dios lo llamó? Yo te voy a enviar ante reyes y gobernadores. Dios lo cumplió. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los reyes ante los cuales Pablo llegó, cuántos de ellos se convirtieron? Ninguno. ¿Cuántos gobernadores ante los que Pablo estuvo se convirtieron? Ninguno. Porque el propósito no era que se convirtieran, el propósito era dejarles una constancia del mensaje del Evangelio para que no hubiese alma alguna que dijera: yo nunca supe acerca de esto. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en la iglesia es una obra sobrenatural. Es para que podamos establecer un propósito, para que podamos establecer una declaración, para que podamos establecer un testimonio. Hay algo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero esto solamente se logra cuando nosotros entendemos que la iglesia es una comunidad de fe. Y esta es la manifestación humana. La iglesia es una comunidad de fe. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios nos está demandando en este último tiempo? Que establezcamos, que desarrollemos comunidades de fe. Una comunidad de fe no necesariamente es una congregación. Una comunidad de fe no necesariamente se congrega en un mismo lugar. ¿Cuántas comunidades de fe el Señor nos ha permitido establecer a través de esta enseñanza? Usted se sorprendería de cuántas comunidades de fe el Señor ha desarrollado en la distancia. Algunos ni siquiera los hemos visto en alguna ocasión de forma personal. La iglesia es una comunidad de fe. Tenemos que establecer una común
fe, una común doctrina. Quiero llevarlo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 3 hasta el 6. Capítulo 4 de Efesios, versículo 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Esto es comunión. Comunión no son vínculos sociales, no son reuniones para sentarse a tomar café, no son asociaciones para compartir testimonio. No, eso no es una comunidad de fe. Una comunidad de fe es establecer la revelación por la cual estamos caminando. Y aquellos que no quieren caminar conforme a la revelación no se van a poder integrar. No van a poder, por más que quieran, por más que asistan, por más que intenten conocer lo que tú enseñas, lo que tú pregonas, no podrán. ¿Por qué? Porque no están en comunión. Recuerda lo que leímos en el versículo 42. Estos perseveraban, ahí está, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un elemento común. Comunión tiene que ver con algo común para todos. ¿Qué es lo común para todos? La revelación por la cual caminamos. La revelación no es la predicación, no es la enseñanza. Comunidad de fe no es un grupo de enseñanza, no es un grupo para compartir testimonios, es para caminar en la revelación. Hay quienes no quieren caminar en la revelación, no van a desarrollar comunidad de fe, no la van a poder desarrollar. Para poder desarrollar comunidad de fe es necesario caminar en revelación. Esto lo he dicho desde el principio de la enseñanza. Para poder entender la iglesia y poder caminar integrado a ello, es necesario conocer y caminar por revelación. Nadie que no tenga o camine en revelación puede entender la iglesia ni desarrollarla. No puede. Y ahora podemos entender por qué. La iglesia es una comunidad de fe. Por eso, una persona puede estar de una parte del mundo en comunión con otro que está del otro extremo del mundo, porque la comunión no depende de geografía, no depende de estar juntos en un mismo lugar. ¿Cuántas congregaciones hay en nuestro tiempo que se reúnen 3, 4 y a veces más veces en semana y no tienen comunión? Porque la comunión no depende de lo geográfico. La comunión depende de haber abrazado una misma fe, una misma revelación y caminar por ella. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una virtud espiritual, tiene vida en sí misma. Y le he mostrado por la palabra, hay 3 manifestaciones de la iglesia. En la Sagrada Escritura se presentan 3 manifestaciones de la iglesia. La iglesia es el establecimiento del reino de Dios sobre de la tierra. Es la manifestación angelical. Porque cuando la iglesia se manifiesta todo el ejército del reino de los cielos. Todo el ejército del reino de los cielos. Por eso ahora podrá entender la palabra profética:
del libro de Isaías: el que contra ti se levantare, sin mí lo hace. El que contra ti se levantare, de seguro que caerá. ¿Por qué? Porque se está levantando en contra de toda la población angélica, en contra de todo el reino de Dios. No es en contra de una persona. Si pudiéramos entender esto, yo le puedo asegurar que no habrían personas que osaran levantarse en contra de un ungido de Dios. Esto David lo entendió perfectamente, por eso aquel día que estaba frente a Saúl y que su general le estaba diciendo: mátalo, mátalo, mátalo. David dijo: no tocaré al ungido de Jehová. Si pudiéramos entender esto, que cuando alguien se levanta en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios, se está levantando en contra del reino de Dios entero mismo, tendríamos mucho más temor a la hora de osar levantarnos en contra de alguien. La manifestación espiritual, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Formamos el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo etéreo, me refiero al cuerpo simbólico. No. Estamos formando el cuerpo de Cristo, estamos delante de la presencia misma de Dios, por lo tanto deberíamos de tener mucho más temor de las cosas que nosotros hacemos, porque estamos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo podemos osar decirle a alguien algo sabiendo que es un engaño, sabiendo que estamos defraudando, sabiendo que no estamos diciendo la verdad? Si tuviéramos esta conciencia, nosotros podríamos desarrollar más conocimiento de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios. Y finalmente, la manifestación humana. La iglesia es una comunidad de fe. Hacia esto vamos, a desarrollar comunión perseverando en la doctrina de los apóstoles, que no era otra cosa más que la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. No era nada era de ellos mismos, era sencillamente la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Perseveraban en la comunión, una misma revelación tras de lo mismo, participaban del partimento del pan y en las oraciones. Esto es la iglesia. Y hacia esto el Señor nos está llamando. Por eso el día de hoy, con esta enseñanza, somos confrontados, porque en realidad somos confrontados, porque en realidad ninguno hemos podido encajar en la revelación de Dios. Muchos están viviendo por imitación. Si ese es el caso, es necesario derribar todo argumento, derribar toda plataforma, derribar todo lo que se ha construido hasta este momento. Es preferible hacerlo y no que el Señor lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Padre, esta noche te doy gracias por la palabra que ha sido establecida, por la visión que tú nos has establecido. Señor, por tu palabra has abierto nuestros ojos para que veamos qué es la iglesia, la virtud espiritual que tú has establecido, oh Dios, sobre de la tierra. Es el reino de Dios, es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de fe. Ahora, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos haga ser parte de la iglesia en sus tres manifestaciones, que nos haga ser parte de la iglesia para que podamos vivir y caminar, oh Dios, en la revelación que tú nos has entregado. En el nombre que es sobre todo nombre, así oramos. Amén. Amén. Te bendigo, la paz, la gracia del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9230
9700.